Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario me escucharán y verán esta clase. Esta es la tercera clase de este aula virtual que armamos y la última clase del capítulo 5, sí, de Ana Arias y la unidad nuestra número 3. Vamos a compartir pantalla. Empezamos recorriendo esta unidad, trabajando sobre el contexto político, social y económico del periodo neoliberal. Continuamos con el diagnóstico, ¿sí? Y trabajando sobre los conceptos nuevos que traen las ciencias sociales en este tiempo. Y vamos a seguir y finalizar esta unidad trabajando las propuestas y actores de la intervención social. Vamos a presentar. Bueno, a partir del endeudamiento internacional, ¿sí? Comenzando la dictadura y continuando con los gobiernos constitucionales como el de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, terminando con la alianza en el 2001, los organismos internacionales empiezan a ser los rectores de las políticas sociales en esta etapa por la toma de deuda externa. ¿Sí? Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, fijan la agenda de las políticas públicas en el territorio argentino como en otros países de Latinoamérica. Estas políticas tienen como característica ser políticas focalizadas y sectorizadas. Ya hemos trabajado en alguna otra clase eh, a partir de los conceptos que surgen, ¿no? De empoderamiento, capital social, que se introducen en este periodo, corresponden a esta etapa para definir la pobreza. Este tipo de políticas tenía que ver con acciones aisladas, sectorizadas, que se iban proponiendo, dejando de lado el análisis estructural de la estructura social, ¿no? Más amplio que se hacía en otro tiempo, como en el desarrollista o anterior en el estado de bienestar. Acá, en este periodo, se da un gran crecimiento del tercer sector. El tercer sector se lo conoce por las organizaciones no gubernamentales, las ONG, o organizaciones sin fines de lucro que surgen a partir de los años 80. Frente al corrimiento del Estado, cobran relevancia estas organizaciones de carácter comunitario y territorial. Este tercer sector se empieza a ver como el ámbito de lo social, distinguiéndolo del mercado, que era el ámbito de la economía, y el Estado como el lugar de lo político. Dos aspectos que Ana Arias revisa de carácter normativo y discursivo de estas organizaciones tienen que ver con dos características que son la de fortalecimiento institucional y del término de autonomía como valor, ¿verdad? Relacionado a acciones dirigidas de profesionalización y de formalización de las organizaciones no gubernamentales y el manejo técnico de los recursos, de la gestión de recursos. ¿Sí? Y se visibiliza esto de, bueno, son autónomas, ajenas a lo político como denostado, ¿no? Como una cuestión negativa, afiliada al sector estatal que es vapuleado en este tiempo, ¿no? Para poder justificar el corrimiento del Estado, se plantea que el Estado es ineficiente, que no funciona. Entonces aparecen estas organizaciones de manera autónoma, ¿no?
a proponer la intervención desde sus lugares de acción. Y estas organizaciones que en realidad están financiadas también por los organismos internacionales de los que hablamos. Puntualmente, Ana Arias revisa dos experiencias de intervención, que son el programa PAM de Raúl Alfonsín y el programa Pro Bienestar. En realidad hay muchas otras políticas sociales que se han puesto en marcha hasta el año 2002, otras también que surgen después, porque el neoliberalismo es un proceso cíclico, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, estamos viviendo, atravesando otro periodo fuerte neoliberal y de corrimiento del Estado. Eh, pero Anarias trae estas dos experiencias. El programa PAM dependía del Ministerio de Salud y Acción Social y consistía en la entrega de una caja de alimentos. ¿Sí? A partir de la entrega de esa caja de alimentos, se hacía todo un trabajo de gestión del territorio. Esto fue algo bastante innovador en este programa y a través de relevar a los beneficiarios se generaban otras cuestiones de carácter promocional. ¿Sí? Se relevaban ciertas características de la conformación de los hogares, de los individuos, los sujetos, que dejan de verse, ¿no?, como sujetos de derecho y pasan a integrar estos programas como beneficiarios. El otro programa, llamado Pro Bienestar, nace en 1993 como resultado del empobrecimiento de la vejez, ¿no? La vejez, la tercera edad fue una de las más, siempre es una de las más perjudicadas en estos periodos. Lo vemos hoy actualmente, digamos, en los años 90 se reforma, a partir de la reforma jubilatoria, la desregulación de la economía, la focalización de los servicios sociales y el abandono de las prestaciones médicas, con todas esas reformas del Estado, el sistema previsional, la caja jubilatoria, ¿no?, entra en crisis, el costo eran los aportes en este. Entonces, nace este programa destinado a mayores de 70 años, afiliados, con ingresos mínimos que no contarán con ayuda de ningún familiar, que tuvieran algún tipo de discapacidad o algún problema de salud. Este programa eh, baja a los centros de jubilados, ¿no? Esta es la institución medio para la aplicación de estas políticas, son los centros de jubilados. Y se empieza a generar un vínculo instrumental de la política, de la aplicación de estas políticas. En lo que hace a lo asistencial, lo promocional, lo comunitario, lo que siempre recuperamos al final de cada periodo trabajado, qué miradas tiene desde lo asistencial, qué miradas tiene desde de lo promocional y qué miradas se tiene desde lo comunitario. Lo asistencial en este periodo, bueno, ya dijimos los vínculos instrumentales de la política. Las personas no eran sujetos de derechos, sino beneficiarios de distintas políticas sociales, políticas destinadas a sectores considerados vulnerables. Acá se deja de lado los sectores medios, ¿no?, las clases medias, y el empobrecimiento de los sectores medios en estos periodos es muy grande. Está caracterizado por una alta demanda de los recursos asistenciales. Eso luego empieza a fortalecerse a partir del crecimiento y la conformación de los movimientos sociales, que cobran gran relevancia al final de este periodo, lo que termina con una eclosión social en 2001, ¿no?, con un montón de movimientos de trabajadores desocupados, desocupadas, que exigen un montón de recursos
porque el número de pobres, de personas desempleadas y en situación de pobreza era grandísimo. Lo promocional se empieza a ver como complemento, ¿sí? Y se relaciona al diagnóstico de la planificación local, a los talleres de grupos, a las charlas que se arman en cuanto a la aplicación de estas políticas de tipo focalizadas. Se fundamenta la emergencia, ¿no? En este periodo lo que hace es reforzarse en el imaginario social que lo asistencial en realidad es una práctica transitoria, ¿sí? Entonces no se cuestiona así como lo más estructural. Esto permite que en el tiempo se dilate el análisis y la reflexión sobre esto que estaba sucediendo y tardaran un montón de años, digamos, en conformarse otras ideas y reclamar que, bueno, que la política asistencial, que lo asistencial no, que se consideran en algún tiempo de carácter más transitorio, pasajero, para pasar a otra instancia, como en el periodo desarrollista, ¿no? Que se veía lo promocional eh, como una forma de integración de la comunidad. Esto ya no sucede. La participación comunitaria también es un ámbito que gana en autonomía, en importancia estratégica y ligada. Acá, la representación social de la pobreza en este periodo se consigue como un problema individual, ¿no? Y no como una falla en la estructura social. Por eso no había una idea fuerte de lo comunitario. Se fomentaba la idea que el éxito o el fracaso dependía de las decisiones individuales de las personas. Por eso era si vos te formás o te capacitás en determinado rubro o área, podés estar mejor. Es un poco de la idea de la meritocracia, que hoy circula muchísimo también, ¿no? Y en cuanto a las intervenciones profesionales, al rol del trabajador social, se incorporan para la aplicación de este tipo de políticas eh, enfoques sistémicos en las intervenciones, ¿no? Y se empiezan a incorporar las teorías de la psicología social, ¿no? Como Pichon Rivière, su fundador, esa psicología de grupos que nos permitía analizar las características de los diferentes grupos y cómo funcionaban. Eh, ya la mirada y la lectura, las ideas freirianas, solo se aplican para lo metodológico. Se expande lo asistencial, prácticamente absorbiendo la tarea promocional y técnica. ¿Sí? Esto genera una tensión en el territorio con referentes territoriales, entre profesionales y referentes territoriales que cobran mucha fuerza manejando recursos del Estado. Recordemos que se descentralizaron los recursos, entonces se pasaron un montón de responsabilidades a municipios y provincias con escasos recursos, en una situación de emergencia y de desempleo, de crecimiento del desempleo, de un montón de personas y comunidades enteras inmersas en la pobreza, los pocos recursos que se bajaban se manejaban de manera clientelar, ¿no? Un poco lo que revisa el artículo periodístico que yo les pido que lean como actividad de inicio, eh, y como actividad de cierre, la idea es que puedan ustedes hacer como en un recuadro, ¿no? Diferenciando lo asistencial, lo promocional y lo comunitario, pero eh, en función de lo que ustedes puedan recoger de este programa, ¿no? De la aplicación del programa PAM, de la caja de alimentos, que se iniciaba allá por los años 80 con la recuperación de la democracia, como, como programa, como parches, ¿no? Como terminan siendo estas políticas eh, sectorizadas y encontrando como ese límite, ¿no? Que tienen este tipo de políticas porque no se genera una transformación de la estructura, sino que son de tipo asistencial,
¿no? Entonces, se asiste en un momento determinado, pero después no sufre demasiadas modificaciones a nivel estructural, las comunidades, los territorios que son beneficiarios, ¿no?, de esas políticas. Entonces, también hay un montón de teorías que las cuestionan. eh, y es en donde surge esta idea de, bueno, el clientelismo, de eh, el Estado eh, como no generando trabajo, los planes sociales, ¿no? Entonces, también estos mitos y alrededor del, o discursos, digo, alrededor de la pobreza que fueron creciendo, cobrando fuerza en este tiempo y que continúan totalmente vigentes, ¿no? Esto de pensar a los planes sociales, si sos planero porque recibís algún tipo de beneficio del Estado, sin cuestionar la estructura social, sin cuestionar la redistribución de la riqueza, sin cuestionar el aparato más eh, como a nivel global. Y, y un poco esto es lo que fracasa en este tipo de políticas, ¿verdad? No se cuestiona la estructura social y se ve solamente como consecuencia el producto o a los individuos de manera aislada, no se va a poder hacer un análisis correcto de la problemática. Bueno, en esta clase eso es todo. Los dejo con la actividad de cierre, que puedan pensar esto y que puedan, vuelvo, reflexionar sobre el abordaje integral y la importancia del abordaje integral y la mirada integral para construcción de políticas públicas. Un poco lo que viene en las unidades que se vienen, vamos a trabajar la etapa posterior al neoliberalismo y al Estado como protagonista, nuevamente como protagonista de la intervención y la política social. Los dejo, espero que estén bien, cualquier cosa escriben en el foro de consultas. Los dejo nuevamente con un Padlet para que puedan desarrollar esta tarea y nos leemos entre todos. Mando un beso.